Bueno, en este primer video, Germán, se me ocurrió que era un caso muy bueno de los Excel que vimos, que tiene que ver con cómo hedgear una cartera de bonos con CDS. Un poco la elección de este Excel está relacionada con que me pareció muy bueno poder dilucidar en la práctica eh, el beneficio o la manera más eficiente eh, que tiene cuando nosotros hedgeamos con un CDS. Entonces, voy a explicar el Excel, explicar las fórmulas un poco también, y bueno, barrerlo de pe a pa con el ejemplo práctico que vimos, teniendo en cuenta un 5-year CDS de Brasil y una cartera de bonos de Brasil como emergente. En primer lugar, me gustaría detenerme un poco a comentar las dos formas que nosotros tenemos de sacar el riesgo a una cartera de bonos. La primera es, no quiero decir la forma más clásica, pero la manera que uno tiene más práctica, que es de vender un bono, uno lo vende y luego lo compra, en el caso en el que esté esperando un cimbronazo o algún shock que pueda afectar mi cartera. Y la segunda tiene que ver con, en vez de vender nuestra cartera, hedgear la posición que tenemos. Estrictamente, a nivel matemático, vimos en clase que es exactamente lo mismo. Porque en el primer caso, uno vende el bono, nos quedamos sin nada, y en el segundo caso, si bien hedgeamos la posición, te va a comer una parte el carry y el roll, que fueron conceptos clave que nosotros vimos eh, relacionados a esta materia de estructurados. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la práctica. Hedgear la cartera es mucho más eficiente que vender el bono y luego comprarlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos hablando de, cuando hablo de un mercado de CDS, un mercado que es non-cash. Entonces se timbea mucho más. Y al timbearse mucho más, el mercado de derivados de CDS es mucho más líquido que el mercado de renta fija de bonos. Entonces, ¿qué genera eso? Como consecuencia directa de que uno puede entrar y salir con mucho menos basis de spread, es decir, el spread del bid-offer spread que te cobra Morgan Stanley o Goldman Sachs, es mucho menor que si uno vende el bono y luego lo compra de vuelta. En el mercado de bonos te pueden llegar a reventar con el spread y puedes llegar a perder hasta un 5%. Entonces, y esto lo vimos en clase con vos, siendo un trader y operando en una mesa, tenemos que eficientizar de la mejor manera posible la manera que tenemos de tradear para que no me asesinen con los costos de transacción, con este bid-offer spread que mencioné anteriormente. Especialmente cuando estamos tradeando en un mercado de emergentes, como va a ser el caso en cuestión. En el caso, nosotros tenemos una cartera subyacente que está compuesta por 10 bonos brasileños, en los cuales suponemos que son zero coupon. Acá podemos ver, a partir de la fila 19, nosotros tenemos la cartera de 10 bonos, en donde suponemos que son zero coupon, es decir, amortizan al final el capital. Y lo que hacemos luego es justamente, en la columna L, calcular el NPV de cada bono, de cada cash flow, de la manera en que lo hacemos clásico, como ven la fórmula de BNA ponderado. Obviamente esto nos va a dar el NPV de cada uno de los bonos y si a uno suma el NPV, nos va a dar el NPV total de la cartera, que son aproximadamente 69 palos. Es importante aclarar, luego lo vamos a ver bien en el ejemplo, pero la curva, digamos, azul es la curva original, es la curva a la cual nosotros le entramos al bono. Y la roja va a ser la curva con la nueva yield, producto de este cimbronazo. Son iguales, porque justamente el shock es de cero, luego vamos a empezar a jugar con el modelo, pero era importante aclararlo. En la columna M tenemos el DBO1, y este es un concepto clave a la hora de analizar este caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros creemos que se viene una elección dentro de 4 días, entonces tenemos que cuidarnos, porque creemos que la elección va a salir mal y va a generar un cimbronazo a nuestra cartera. Lo que tenemos que calcular en primer lugar es el DBO1 de nuestros bonos, es decir, cuánto se va a ver lastimada mi posición cuando la yield sube un basis. Entonces, tenemos que calcular el DBO1 de cada uno de estos bonos. Y fíjense la fórmula. Es bastante intuitiva, es una fórmula que habías armado vos, Germán. Tiene que ver con el present value de nuestro bono más uno dividido 10.000 y a eso le tenemos que restar nuestro NPV original. Esto nos va a dar el DBO1 a secas, ¿no? Producto de esta resta.
¿Y cómo se traduce esto? Por cada un basis, yo voy a perder, en este caso, $3.000 con respecto al bono uno de 10 años. Le sacamos el divido one a cada uno de los bonos y nos va a dar aproximadamente $29.000. Es decir, este es el divido one de la cartera. Por cada un basis, yo voy a perder $29.000. Esto no parece mucho, pero es un basis. Si nosotros hacemos una fórmula intuitiva, por ejemplo, 500 basis, la fórmula es muy rápida. 500 por el divido one de nuestra cartera y nos va a dar que estamos perdiendo 14 palos solo por este cimbronazo. ¿Qué es lo que nos va a decir nuestro jefe? Obviamente que ya mismo la posición. Y aquí lo podemos ver del otro lado. Vamos a verlo con el ejemplo cuando empiece a mover el shock, cuando empiece a generar el shock en la curva. Este es el NPV del mismo bono, pero calculado a nuestra nueva curva. En este caso los números son iguales porque no hay un shock. Pero luego vamos a tocar el modelo y vamos a jugar con esto. Esto por un lado. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el Livio One es una herramienta muy utilizada y extremadamente eficiente que nos sirve para hedgear. Porque ¿qué pasa? Si vendemos toda la cartera, nos van a arruinar con los costos de transacción, con el bid-offer spread que a nosotros nos cobre Goldman Sachs o que nos cobre JP Morgan. Por ejemplo, vamos a ya jugar con un shock de 350 basis. Vamos a ver cómo, en este caso, le entramos a 69, nos cambia la yield, la curva. Fíjense, estamos parados aquí y esta es la nueva curva producto de este cimbronazo, y podemos ver acá, sacándole el P&L de cada uno de nuestros bonos, es una suma muy sencilla, es decir, la diferencia entre el NPV original y el NPV con la nueva curva nos da un P&L de 9 palos. Estamos perdiendo 9 palos por este shock, es decir, un 14%. Estamos perdiendo por el cambio de curva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cómo vamos a hedgear la posición? Vacunándolo con un 5-year CDS. Y esta es la segunda parte del modelo. Es importante aclarar que de manera estándar uno siempre vacuna con el 5-year CDS y el nonchalant siempre suele ser 10 palos. Es un tema de mercado esto. Y aclaro una sola cosa más, porque vemos que las curvas aquí son muy parecidas, que tiene que ver con que el 5-year CDS se mueve muy parecido a cómo se mueve la curva soberana del país que nosotros con el que estemos trabajando, ¿no? Va a estar moviéndose de manera idéntica, correlacionada con la yield curve de arriba. Están muy arbitrados los mercados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, tenemos que calcularle el DVO1 del CDS. Calculamos el DVO1 de nuestra cartera, corresponde hacer lo mismo, pero con nuestro CDS. Y es muy fácil la fórmula. ¿En qué sentido lo decimos? Nosotros le entramos acá a nuestro CDS a 600. Recuerden el concepto de DVO1. ¿Cuánto me pega mi posición si me sube un basis? 601. Entramos en 600 y ahora vale 601 la posición. La tasa de descuento es la columna que podemos ver, la B36, que usamos la LIBOR, pero ya no está más la LIBOR operativa. Y este es el cálculo para que nosotros podamos sacar el DVO1. Es decir, le metemos un basis de suba, ¿y qué es lo que ocurre? Es un cálculo es muy sencillo y es parecido al que hicimos anterior. Es este 601 menos 600 por el notional, que son 10 palos, dividido la LIBOR y elevado al año 1. Esto nos va a dar $995. ¿Qué significa esto? ¿Qué conclusión sacamos? Que si se desplaza un basis, el primer cash flow del CDS del año 1 te va a generar $995 de P&L. Obviamente tenemos que sacar el DVO1 de todos los cash flows del CDS. Acá lo hacemos. Una nota al pie que aclaro, Germán, es que fíjense cómo el número cambia y tiene que ver con dos cuestiones. La primera cuestión es que lo estamos descontando a otra LIBOR y también lo estamos elevando al cuadrado, porque estamos en el año 2. Va a valer menos por el factor de la tasa de descuento y elevarlo al año en el cual nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El DVO1 del CDS nos va a dar un valor de $4.000, casi $5.000. ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Qué conclusión podemos tener? Justamente que si nosotros sumamos el DVO1 de una posición de 10 palos de DVS, de DVO1, y lo comparamos con el DVO1 de nuestra cartera, es decir, si queremos, lo que ocurre es que si vamos a querer vacunar los 10 bonos brasileños con 10 palos de CDS, no me alcanza. Entonces,
tenemos que recalcular este notional. ¿Cómo lo hacemos? Intuitivamente, le calculamos el DV1 de nuestra cartera, dividido. Nuestro DV1 nos va a dar 6. Es decir, nos tenemos que timbiar 6 veces el CD10 de los 10 palos para poder hedgear nuestra cartera de bonos soberanos. Y esto es precisamente lo que hacemos acá abajo, que tiene que ver con calcular el notional necesario para que podamos hedgear la cartera. Estamos long este notional. Y fíjense que la cuenta es básicamente sacarle el ratio como lo hicimos recién en el ejemplo, que nos va a dar aproximadamente 62 palos. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Le vamos a tener que hablar al flaquito de JP o al flaquito de Goldman y decirle que queremos comprar 62 palos de CDS. ¿Por cuánto vamos a tener esta posición? Algo que no aclaré. Muy poco. 2, 3, 4 días. Porque acuérdense que estamos hedgeando por el evento que va a ocurrir, que son las elecciones en Brasil. Es decir, 3, 4 días. Entonces, a mí no me va a importar el carry, porque es una posición que le vamos a tener muy poco tiempo. Y fíjense ahora, veamos en la práctica. ¿Qué es lo que ocurre si explota el país? Es decir, si las elecciones salen mal. El cimbronazo que tenemos es de 350 basis. Fíjense, le entramos en 600. Ahora nuestro CD es producto de el cimbronazo, vale 9,50. Hacemos el mismo cálculo. Si se mueve 350 basis la curva, el C10 que me compra 600, ahora vale 9,50. Vamos a tener que calcularle el P&L para cada uno de los años. 900, y si el cálculo es el mismo, 950 menos 600 por el notional, que son los 62 palos, dividido el LIBOR elevado al año 1. Esto nos va a dar el cash flow del año 1. Sumamos los cash flows de los restantes años y nos va a dar un P&L del hedge de 10 palos. Entonces, vamos a tener que comparar este P&L del hedge del CDS con el P&L de nuestra cartera de bonos, porque acuérdense que todo este cálculo sirve para poder hedgear nuestra cartera. Y nos vamos aquí. Acuérdense, le entramos a esta curva, ahora tenemos esta curva. Es decir, nuestro P&L va a ser de menos 9 palos. Estamos abajo, menos 9 palos. Pero ¿qué pasa? Nosotros ganamos con el hedge, ganamos 10 palos. Entonces, si te queremos sacar el P&L neto, que es en definitivamente lo que importa, nos va a dar un valor de un palo. Estamos ganando un palo 100 por el hedge. Entonces, la pregunta quizás que nos tenemos que hacer es, ¿por qué estamos ganando? Si en realidad estamos hedgeando, básicamente por un tema de la derivada segunda y porque el bono es más convexo que el C10. Pero esto es nuestro escenario, digamos, el que estamos proyectando. ¿Qué es lo que pasa si ocurre al revés? Es decir, ¿qué ocurre si las elecciones salen bien? Le clavamos menos 350 veces. Es decir, va a ocurrir una compresión de spread. Fíjense cómo la curva en este caso se fue para abajo, la nueva curva. El cálculo que vamos a tener que hacer es el mismo, no varía, pero fíjense la conclusión. Acá estamos perdiendo por el hedge. ¿Por qué? Porque nosotros le entramos a 600 y ahora nuestro C10 vale 250. Entonces, estamos perdiendo 10 palos. ¿Pero qué ocurre? Ganamos por mantener la posición de bonos con la nueva curva. Le entramos a esta curva, 69 palos, y ahora tenemos 80, producto de la nueva curva, la nueva yield. Entonces, tenemos un P&L de nuestra cartera de 11 palos, perdiendo con el hedge del C10, tenemos un P&L neto de un palo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Justamente me pareció un ejemplo práctico y muy intuitivo que nos da a entender y nos sirve para eventos, sobre todo en emergentes que ocurren cimbronazos, cómo hedgeando nuestra cartera con CDS podemos, en primer lugar, proteger nuestra posición y, en segundo lugar, tratar de abaratar los costos de transacción que no hubiésemos podido abaratar si en definitiva vendíamos toda la cartera y luego la recomprábamos. En el video offer spread nos iba a arrancar la cabeza. Entonces, me pareció un ejemplo muy didáctico poder ponerlo en mira. A ver, y obviamente, si el evento sale contrario a lo que nosotros dijimos, como este ejemplo, que las elecciones salen bien, el CD es baja, quedan 250, si bien perdimos por el hedge, era lo que profesionalmente teníamos que hacer. En este caso, el CD te comió, pero ganaste con el bono. Esto es un poco el ejemplo que vimos en la clase, me pareció muy didáctico, muy intuitivo, y sirve un poco para ver de qué manera el DBO One es una herramienta
extraordinaria para poder hedgear. Este es un poco el primer ejemplo que se me ocurrió compartir y bueno, en el próximo video voy a compartir otro Excel que también me parece didáctico y práctico para entender. Muchas gracias.